exposición de la Escritura, Génesis 27, y vamos a leer los versículos 41 al 28:9. Ese es el relato que nos toca, al 28:11, disculpe, capítulo 27, versículos 41 al 28:9, sí, 28:9. Si lo tienen, nada más indíquenmelo con un fuerte amén, por favor. Amén. Vamos a dar lectura a este relato. Usted recordará la semana pasada, 41. Vimos el tema donde Esaú vende su primogenitura, donde finalmente pierde la bendición Esaú. Jacob pues se queda con la bendición de su padre, engaña entre la mamá, Jacob, se coluden y engañan a Isaac, y entonces roban la bendición. En esa condición se queda Esaú, medio resentido. Quiero leer solamente parte de la bendición que Dios le da a Esaú, porque llega Esaú y le dice a su padre: Padre, no tienes ninguna bendición para mí. No es justo que me hayan quitado la bendición, me tocaba a mí, no tienes algo para mí. Dice Isaac: no hay bendición para ti, no hay nada. Y le ruega, le dice: tiene que haber algo para mí. Y entonces le da una bendición que no le gusta. Y miren parte de esa bendición, versículo 40. Versículo 40, desde el 39, para que vean un poquito de contexto y luego conectamos. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Allí se queda el relato anterior, y entonces lo que sigue, hermanos, nada más es la continuación, el resultado de lo que ya se había dado por error de Esaú, de su mamá, de la familia completa, y se han salido las cosas de control. Y ahora vamos a ver cuál es este relato que hoy vamos a considerar, versículo 41 al 28:9. Ayúdenme a leer, yo leo el 41, ustedes el 42, y así vamos hasta el 28:9, alternando. Dice la Escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron hasta Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de la idea. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ger. Y Jacob toma mujer de las hijas de Ger, como estas de las hijas de esta tierra, para que quiera la vida. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.
Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Mahat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Padre, te ruego, mi Dios, esta mañana que seas con nosotros. Necesitamos oír tu voz. Pedimos, Señor, porque requerimos ser recordados, Señor, de tus promesas, de tu plan divino para nuestras vidas, de lo que tú has preparado, Señor, para nosotros más allá de lo que vivimos ahora. Bendice a mis hermanos con tu palabra, a cada una de mis hermanas, Señor, a cada joven ahora. Rogamos, Señor, que tú nos des una claridad en tu palabra para encontrar esa fuerza, ese ánimo, ese gozo para seguir adelante sirviéndote entre tanto, Señor, que tú vienes o que vamos a ti. Ayúdanos ahora con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Historias como estas, hermanos, si vieron la situación en la que tiene que actuar ahora Rebeca, podrían hacernos pensar si no fue un error la elección de Rebeca como esposa para Isaac. Este tipo de historias a veces nos hacen pensar si acaso no fue un error que se escogiera a Jacob en lugar de Esaú. A veces pensamos con historias como estas, cuando leemos por primera vez sin conocer el desenlace, si en verdad no fue el hombre el que tomó las decisiones fuera de lo que Dios habría elegido, habría escogido, porque no parece ser que sea un plan de Dios como se están desarrollando las cosas. Miren, cuando vemos que todo va marchando de acuerdo a lo que Dios dijo, nos da seguridad. Vemos como, por ejemplo, cuando fue elegida esta Rebeca como esposa de Isaac, y entonces fue este siervo y cumplió cada aspecto del viaje, cada característica se llevó a cabo. Esta muchacha respondió de acuerdo a lo que el Señor había dicho que respondería. Todo está en orden y ahí nos sentimos muy seguros de la voluntad de Dios. Sabemos que Dios tiene un plan, estamos confiados en ello, pero después, cuando pasan los años, el plan de Dios ahora no parece ser muy plan de Dios, parece más un plan de Rebeca en la forma en que se están llevando las cosas. Y parece que Dios permanece en un plano secundario sin intervenir, como si no le importara, dejando que estén cometiendo errores a aquellos personajes que en algún momento Él escogió. Pareciera como si Dios se ha descuidado de su plan y ahora se sale del control propio del Señor. Pensaríamos así si ponemos atención solo al plano terrenal. Parece que los enredos familiares cada vez se complican más y más. Y Rebeca, en buenas intenciones, tratando de arreglar sus propios errores, solamente comete más y más errores. Lo que estamos viviendo ahora, el pasaje de ahora que estamos leyendo, nos dice justo esas consecuencias que ahora tienen que sufrir porque Rebeca manipuló, porque tuvo el propio Isaac preferencia sobre uno de sus hijos. Sus hermanos no parecen haber entendido el plan perfecto de Dios y ahora están pagando las consecuencias. Y esta es una escena que describe perfectamente a muchas familias cristianas el día de hoy. Hemos recibido la promesa de Dios en algún momento con claridad. En alguna ocasión hemos visto cómo Dios nos dijo clarito: mira, yo tengo esto para ti, yo quiero esto para ti, yo te muestro que es mi voluntad lo que estás haciendo ahora. Y nos ha trazado un plan de bendición. Hemos recibido mandamientos del Señor con toda seguridad, agradeciendo porque los recibimos. Pero luego, cuando la vida transcurre,
nos encontramos en situaciones que de repente no sabemos cómo fue que llegamos a ese punto de conflicto familiar, de declive espiritual, de estar tomando las cosas en nuestro control. Y cuando menos acordamos, realmente esa bendición que habíamos recibido del Señor, ya no la vemos como bendición. Y estamos ahora nosotros tratando de arreglar las cosas en nuestras propias manos. Pareciera que de la noche a la mañana, como le sucedió a la familia de Isaac y de Rebeca, las cosas se complicaron y miren en qué condiciones están ahora. ¿Cómo es que llegamos aquí? No sé si usted se ha puesto a pensar o le ha pasado algo respecto a una situación semejante. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿En qué momento se complicó todo? ¿Cómo es que estoy ahora en esta situación? ¿Y cómo le hacemos para rescatar la bendición de Dios? Quizá esa es la pregunta que tienen los más piadosos aún dentro del conflicto familiar. Bueno, sí, me metí en un problema y no sé ni cómo llegué aquí. ¿En qué momento es que llegamos a esta situación? A veces los hijos contra los padres, viceversa, la nuera contra la suegra, entre los propios esposos. A veces una crisis económica donde nos endeudamos y tomamos decisiones pésimas y ya no sabemos cómo salir. ¿Y dónde quedó la promesa de provisión de Dios? ¿Dónde quedó la confianza que teníamos en Él? ¿Dónde quedó que el Señor nos dijo solamente confía en mí y yo voy a suplir y yo te voy a responder y no te enredes en esos problemas del mundo? ¿Dónde quedó todo eso? Ya estamos cargados por presiones, tensiones, conflictos. Estamos desconectados de la voluntad de Dios, enfocados en arreglar las cosas en nuestras propias manos. Luchando en la vida cristiana, pero en nuestros propios méritos. ¿Notó, hermanos, que esta historia es una mezcla de hacer la voluntad de Dios, o mejor dicho, de enderezar la voluntad de Dios de una forma incorrecta? Eso es lo que está haciendo Rebeca. Está luchando para mantener la promesa de Dios, pero de una forma incorrecta. Eso es cuando ya está mezclando sus propios métodos y se ha olvidado de la promesa de Dios. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ella. Pero ¿cómo le hacemos entonces para rescatar la bendición de Dios? Miren, en este relato vamos a encontrar dos perspectivas y eso es lo que vamos a tratar en el mensaje. Dos perspectivas. Lo que Rebeca ve, ella ve la promesa de Dios en peligro. Lo que Rebeca ve, la promesa de Dios en peligro. Y lo que Isaac cree, el plan de Dios no se ha perdido. Estas son las dos perspectivas que vemos en el pasaje. Cuando nos encontramos en una situación semejante, lo mismo tenemos que aplicar nosotros. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se cree. Y aquí en la primera parte vemos lo que Rebeca ve. Las circunstancias, el calor de la batalla, lo que percibe, lo que escucha, lo que oye, lo que habla, lo que toca, o sea, la realidad de ese problema familiar es lo que ella ve. Y entonces ve la promesa de Dios en peligro. Así nos pasa muchas veces. Pero en la segunda parte, del 28 al 9, encontramos lo que Isaac cree. Y muy interesante. Mientras que Rebeca es una mujer activa, usted la ve en la escena haciendo, yendo, viniendo, tejiendo un disfraz para su hijo, dando consejos, ayudándole a cocinar, dándole el plano de lo que se tiene que hacer. Activa la mujer con todos sus sentidos. Isaac no ve. Isaac ha perdido la vista. Isaac tiene que confinarse a sus recuerdos, a sus pensamientos, a lo que sabe, a lo que escuchó. Pero eso es una ventaja en este caso para Isaac, porque él se enfoca en lo que cree, no en lo que ve. Y Rebeca se enfoca en lo que ve, no en lo que cree. Ha perdido lo que cree más porque está experimentando lo que ve. Isaac está centrado en lo que cree, porque él no está experimentando lo que ve, él no está poniendo atención en las cosas que se están viviendo. Eso es lo que vemos en la escena, hermano. Lo que vemos no determina lo que seremos. Eso es para la perspectiva de Rebeca. Lo que vemos no determina lo que seremos. Pero a veces pensamos que sí. Es que me siento así, es que tengo este problema encima. Seguramente, y determinamos lo que va a pasar. No, hermanos, lo que vemos no determina lo que seremos. Lo que creemos es más seguro que lo que vemos. Lo que creemos de Dios, lo que creemos de su palabra es más seguro que lo que vemos.
Los momentos son pasajeros, hay altibajos, pero la palabra de Dios permanece intacta, segura, es confiable. De eso se trata esta historia, hermano, en estas dos perspectivas. Que en un plano global lo que es el tema es el plan de Dios, esa prueba de errores. El plan de Dios, esa prueba de errores. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en este tema que así he titulado el plan de Dios a prueba de errores. Dos perspectivas, lo que Rebeca ve y lo que Isaac cree. Porque Dios no se equivoca, tú debes creer en Él para enfrentar tus errores. Porque Dios no se equivoca, tú debes creer en Él para enfrentar tus errores. Lo digo una vez más porque es muy importante entender esto, hermano. Porque Dios no se equivoca, tú debes creer en Él para enfrentar tus errores. A veces le queremos ayudar a Dios metiendo nuestras manos pecaminosas en los procesos que Dios ya ha determinado cómo hacer. Y nos olvidamos de lo que Él dijo, de lo que Él trazó, y lo hacemos a nuestra manera. ¿Sabe qué es eso? Incredulidad. Es que se me hace que no la voy a librar, es que se me hace que así no es, yo voy a tener que hacer algo, y entonces estamos haciendo en una forma incorrecta lo que Dios nos ha dicho que hagamos correcto. Primero vamos a ver entonces esta etapa donde el relato nos deja ver lo que Rebeca ve, la promesa de Dios en peligro. No confíes en lo que ves, hermano. Eso es en pocas palabras para nosotros. No confíes en lo que ves. Lo que vas a ver muchas veces es aparentes injusticias. Mira versículos 41. Lo que vas a ver a veces es aparentes injusticias, y si tú confías en eso, te vas a equivocar, hermano o hermana, al tomar decisiones. Mira esta aparente injusticia que le pasó o que estaba percibiéndose en la vida, en la familia de Isaac y Rebeca y Esaú y Jacob. Dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hermano, no confíes en lo que parece una injusticia. Esaú está viendo las circunstancias. Esaú está observando lo que ocurre, y lo que él ve a primera vista, en primer plano, lo más cercano para él, es que no es justo que la bendición que le tocaba a él no le toque ahora a él. ¿Cómo es que mi hermano menor va a tener la bendición si la ley dice que le corresponde al mayor? Es injusto eso. Además, dice él, me engañaron. Y te engañaron a ti, padre. Digo aparente injusticia, hermanos, cuando nosotros nos vemos en situaciones como estas, porque Esaú no está viendo lo que él hizo, no está reconociendo lo que él hizo, y por lo tanto le suena a injusticia. Y podríamos decir nosotros, pues sí, hermano, sí es una injusticia. No, hermano, no se deje engañar tampoco usted. No es una injusticia que él no tenga la bendición. Porque para empezar no merecemos nada bueno de parte de Dios. Ni Esaú ni Jacob merecían nada. Es por pura gracia que el Señor quiere bendecir a algunos. Y Esaú, que por ley sabía le tocaba la bendición, daba por hecho algo que no necesariamente está obligado Dios a dar. Y a veces así somos, hermanos. Nos acostumbramos a que el sol sale todos los días, nos acostumbramos a que respiramos con facilidad, nos acostumbramos a que tenemos que comer, nos acostumbramos a que tenemos una iglesia, nos acostumbramos a tantas bendiciones como si las mereciéramos. Y cuando algo pasa porque Dios así lo permitió, incluso así lo trazó, y nos quita alguna de estas bendiciones, nos enojamos y decimos que injusticia, y nos dejamos llevar por lo que vemos. Por eso, hermano, no confíes en lo que ves. El plan de Dios, esa prueba de errores, confía en lo que Dios dice, cree en lo que Dios dice. No confíes en lo que ves, aunque parezcan aparentes injusticias. De entrada vas a vivir cosas que te parecen injustas. Que por qué a aquel y a mí no, que por qué a mí y a aquel no, que por qué esto y por qué aquello. Que a veces le decimos a Dios en oración, casi en forma de queja, algunas de estas cosas. Pero hermanos, eso es lo que vemos. Tranquilos. Dios tiene un plan. Usted nada más recuerde las promesas de Dios y manténgase firme en lo que Dios ha dicho. Si es necesario padecer una injusticia, pues adelante. Mire, si usted revisa su propia vida, se va a dar cuenta que merece eso que le está pasando y más.
Pero no, como nadie más conoce lo que yo he hecho realmente, así que yo debo exigir que se haga justicia, porque lo que se sabe es lo malo que el otro hizo, y entonces hay que exigir justicia allí, porque él me robó, porque él no merece, porque él me quitó. Pero si supieran realmente lo que yo hago, pienso, digo, soy delante de Dios, hermano, no merezco nada. Usted no merece nada. No hay justicia de Dios. ¿Sabe qué hizo Esaú? Perdió la primogenitura. Dios no lo obligó a venderla. Despreció la primogenitura. Él dijo, no, yo tengo hambre, ¿para qué me sirve eso? Yo lo que quiero es satisfacer mi propio deseo. Ahí no le parece injusticia. Ahí no le parece injusticia a Esaú. Ahora le parece injusto, y hay rencor en su corazón, hay un odio en su corazón. Perdió de vista el plan de Dios, lo perdió. Hermano, no confíes en lo que ves, aunque parezcan injusticias. Nada merecemos de parte de Dios. Cuando no tenemos algo bueno que esperamos, sentimos que lo merecemos y que es injusto si no lo tenemos. Nada merecemos. Por la pura gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nada más por eso. Nada merecemos. Número 2, hermano, no confíes en las cosas que ves, aunque parezcan mala suerte. Ante la aparente mala suerte. Y digo otra vez, hermanos, porque hay cristianos que piensan esas cosas, que creen en las circunstancias como si fuera una situación del azar. Por poco y me toca la bendición, pero mira, me tocó la maldición y me tocó una situación bien difícil y qué mala suerte. Mira lo que pasa aquí en este pasaje 42, del 27, 42 al 45. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que ¿qué? ¿Están en el pasaje, hermano? Y olviden lo que has hecho. Yo diría lo que hemos hecho, Rebeca. No, dice ella, lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré a ella, ¿por qué seré privado de vosotros ambos en un día? Dice Rebeca, mira, yo voy a salvarte, no te preocupes. Tú cometiste un error, pero yo voy a salvarte. Pues mira, me tocó una situación bien difícil, pues. Me tocó la mala suerte de tener estos hijos en conflicto, me tocó la mala suerte de que ahora se quieran matar, me toca la mala suerte de tener que separarme de ellos y bueno, pues tengo que entrarle ante estas circunstancias que no esperaba, dice Rebeca, en pocas palabras, porque ella no se incluye en el problema. Ella se pone en la escena como si fuera la que resuelve el problema, hermanos, ella la provocó. Fue parte, pues, del problema. Así somos muchas veces. Cuando uno le atribuye el problema a la circunstancia, uno se está saliendo del problema como si no tuviéramos nada que ver con aquello. Cuando uno le atribuye a la mala suerte lo que nos pasa, uno está saliéndose del problema como si no tuviéramos nada que ver con eso. Hermanos, aunque parezcan circunstancias, aunque parezcan mala suerte, no confíes en lo que ves. Analiza más profundamente qué hay detrás, hacia dónde me lleva el Señor, por qué estoy aquí. No la interpretes solo por lo que se está viviendo. Rebeca está interpretando la situación aislada de lo que ella hizo antes. ¿A poco no pensabas, Rebeca, que esto iba a traer consecuencias entre tus hijos? Hermana, ¿a poco no pensabas que esa malcrianza de los niños no iba a pegar un día en la edad adulta? Hermanos, ¿a poco ustedes creían que esa forma de llevarse no iba a afectar en el futuro? ¿A poco creen que esa deuda que hicieron cuando se les dijo no la tomen, no iba a traer consecuencias? Bueno, ahora las situaciones están enfrente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, y no hacerlo en la forma que Rebeca lo está haciendo en sus propias manos. Rebeca debió haber vuelto a la promesa de Dios, a confiar en el Señor, a tratar el asunto de raíz, pero no lo hizo así. ¿Sabe qué es lo que hace Rebeca? Está pensando en sí misma.
Ella dice, bueno, hasta que tu hermano olvide lo que le hiciste, y ese sale del problema. Luego dice, ¿por qué seré privado de vosotros ambos? O sea, en realidad estoy viendo por mí, yo no quiero sufrir más. Así que mira, uno se me va para allá y el otro se queda aquí, aunque yo sufra por no verlos, pero no quiero sufrir más adelante por no tenerlos. Y está pensando en ella y se ha olvidado de la promesa de Dios, del plan de Dios. ¿Sabe qué tenía que haber hecho Rebeca? De raíz, por reflexionar y decir, me equivoqué en esto, ya pasó, pero tuve que haber hecho esto, y aún más antes tenía que haberlo hecho. ¿A qué me refiero, hermanos? Haberles explicado tanto ella como Isaac a sus hijos lo que Dios había determinado, porque Dios se los había dicho desde pequeños: el mayor servirá al menor. Nunca se ha puesto a pensar usted, hermano, en este relato, ¿cuál era la otra forma de que esta historia se llevara en un desenlace menos conflictivo? Porque a veces podemos pensar que no, esta era la única, como si Dios está obligando a pecar a ellos. Pero no, había otra, seguramente. ¿Cuál era la otra forma de poder haber hecho este plan de Dios desde el principio, sin conflictos de pecados como se metieron ellos? Simplemente obedeciendo y explicando los padres a los hijos: mira, hijo, Dios escogió a tu hermano Jacob para un plan específico, y para ti hay otro plan. Así lo decretó el Señor. Y sabes, Dios sabe lo que hace, hijo. No sabemos cómo se va a llevar a cabo esto, pero Dios lo va a hacer. Confíen en el Señor. Debieron haber explicado eso, debieron haberse mantenido en la promesa de Dios. Dios hizo cosas mucho más complicadas, arregló cosas mucho más complicadas que estas. Pero el hombre, en este caso, tanto Isaac como Rebeca, están llevándose por las circunstancias, y Rebeca en este pasaje está mostrando que las circunstancias pueden ser trastocadas por uno mismo, en lugar de ir a la raíz y a pegarse otra vez a Dios y a su voluntad. Ella dice, no, mira, tú te vas a ir y te vas a pasar unos meses allá o años hasta que se aplaque la ira de tu hermano, y luego yo voy a mandar por ti, te voy a traer. Hace todo su plan ahí. Miren, estamos aquí desde la perspectiva de Rebeca. Rebeca está llevándose por todo lo que ella ve, lo que ella está experimentando. Y debemos de cuidar, hermanos, que no caigamos en esa misma condición, porque vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio. Miren, no solamente se trata de las situaciones que estamos viviendo y a ver cómo las sacamos a como dé lugar. Se trata de aprender a entregar cada circunstancia a la voluntad de Dios. Aunque parezca más largo el camino, aunque parezca absurdo, aunque parezca aburrido, aunque parezca difícil, es decirles o enseñarles a hacer a nuestros hijos y hacer nosotros las cosas como Dios dice. Bueno, aquí tenemos a Rebeca, dejándose llevar por lo que ve, por lo que está experimentando. Ahora, yo espero que usted esté haciendo su propia aplicación, porque en muchas circunstancias decimos una cosa, predicamos una cosa, y en el calor de la casa, en la situación de los hijos y el esposo, alteramos los procesos para hacer lo que Dios dijo de la forma en que nosotros queremos. Y hermanos, tengan cuidado con eso. Hermanas, tengan cuidado con eso. Eso es cuando nos enfocamos en lo que vemos y olvidamos lo que creemos. Pero seguimos con Rebeca. Estamos viendo la perspectiva de Rebeca. Rebeca, en su perspectiva de lo que ve, ella ve aparente injusticia, Esaú ve aparente injusticia, Rebeca ve aparente mala suerte. Y ahora miren el versículo 46. Ahora ve su experiencia difícil, una experiencia personal difícil. Otra vez, ella solamente se enfoca en lo que ve. El versículo 46, lean conmigo el 46, hermanos, todos juntos. Dice: y dijo Rebeca a Isaac, lean conmigo: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ged. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ged, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahora viene Rebeca y le dice a Isaac, y miren otra vez, Rebeca sigue en su estrategia. Ahora va a venir y decirle a Isaac, porque está preparando el camino para su plan: me molesta, ya estoy cansada, dice Rebeca, de las hijas de Ged, las geteras, que eran las nueras, dos esposas que había tomado, adivinen quién, Saúl.
Y entonces ella dice, es que está mal esto, es que no, yo no quiero esto para mis hijos, para mi hijo Jacob. Y entonces yo ya estoy cansada de esto, y le dice a Isaac, e Isaac va a responder enseguida. Pero Rebeca está poniendo una experiencia personal difícil, y además una mentira, porque esa no era toda la razón por la que está diciendo eso a Isaac, sino para preparar y justificar que Isaac le diga a Jacob que se vaya. Pero todo esto, hermanos, es movido por lo que se ve, por lo que se siente, por las emociones. Hermanos, tengamos cuidado cuando tenemos que tomar decisiones o reaccionar en las situaciones de conflicto de la familia, basado solo en lo que pensamos, sentimos allí, de lo que palpamos, de lo que está pasando, y solo queremos salir de ese problema. Tenga cuidado cada decisión que va a tomar, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque eso le parezca hacer sufrir más. En realidad, no, hermano, le va a hacer sufrir más salirse del plan de Dios. Y entonces Rebeca está allí diciendo que ahora está muy cansada de esto, que sufre mucho, que está fastidiada, que ya no quiere ni vivir si no le concede su esposo que le ayude a que se vaya Jacob, porque no quiere que se vaya a casar con una de las hijas que Teas también, o de ahí de Canaán. Ahora, parte de eso es verdad, pero Rebeca no está movida por la verdad de Dios, está movida por sus deseos, su plan, por lo que ella ve. Okay, esa es su experiencia personal difícil. El plan de Dios es que ellos no tomen hijos, bueno, especialmente Jacob, no tome esposa de Canaán, pero lo va a hacer a la manera de Dios. Él sabe cómo hacerlo, pero Rebeca está tratando de ayudar de una forma mentirosa, está metiendo allí manipulación y engaño. Y esto es muy delicado porque, miren, podríamos decir, mira, así funcionó. Hermano, que una cosa funcione no significa que es correcta. Que una cosa funcione no significa que es correcta. No confunda eso. Hay cosas legales que son incorrectas delante de Dios. Hay cosas que tienen una función, pero que están yendo en contra de una instrucción abiertamente de Dios. Lo que tenemos que saber, hermanos, es cuál es la voluntad de Dios, cuál es su promesa, cuál es su palabra, cuáles sus mandamientos, y aferrarnos a ellos. De otra manera, vamos a cometer serios errores, vamos a trastocar los procesos de Dios y vamos a pagar consecuencias nosotros y nuestros hijos, y sobre todo no estamos agradando al Señor. Miren, Rebeca, por más que Dios en su soberanía usó todo esto, porque Él es Dios soberano, no crea que por eso es que Dios se agradaba de lo que estaba haciendo Rebeca. Dios no se estaba agradando de este proceso. Y no se confunda con eso, ¿no? Dios no se está agradando con este proceso de Rebeca, porque ella está mintiendo. Ella está haciendo las cosas a su manera. Dios está observando. Miren, Dios siempre está viendo todo lo que hacemos. Y tarde que temprano, Él va a obrar, Él va a actuar en el tiempo de Él, en la perfección, en su sabiduría, en su amor a veces, en su justicia a veces. Pero Él va a obrar. No pierda de vista eso, hermano. Así que cuide mucho cómo hace las cosas. Esa es la perspectiva de Rebeca, que nos deja bastante enseñanza, bastante reflexión. En conclusión, nos enseña que no debemos dejarnos llevar por lo que vemos. Pero vamos a la perspectiva siguiente, recordando que el plan de Dios es a prueba de errores. Porque Dios no se equivoca, tú debes creer en Él para enfrentar tus errores. Primero vimos lo que Rebeca ve, que la promesa de Dios está en peligro. No confíes en lo que ves. Segundo, lo que Isaac cree, el plan de Dios no se ha perdido. Confía en lo que Dios es. Confía en lo que Dios es. Ahora veamos la perspectiva de Isaac. Confía en lo que Dios es. Versículo 1 al 5. Mire. Versículo 1 al 5, voy a leer nada más el 1, por lo menos del 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mire, Isaac, a diferencia de Rebeca, él ya no veía casi nada, acuérdese de eso.
Él está en su mente repasando, pensando, memorizando más lo que él ya conoce de la promesa de Dios, de los mandamientos del Señor. Seguramente él está pasando mucho tiempo recordando cómo era su vida cuando era lúcido completamente en sus sentidos y podía recordar lo que Dios le dijo a su padre y su padre a él, y ahora él se lo va a decir a su hijo. Él está confiando en lo que Dios es y no en lo que ves. Hermana, hermano, confía en lo que Dios es. ¿Cómo voy a confiar en lo que Dios es? Pues tienes que conocer a Dios, tienes que recordar acerca de Dios, tienes que saber lo que Dios es y confiar en eso. Y mire, ¿cómo se hace esto? Recordando sus mandamientos. Confía en lo que Dios es, recordando sus mandamientos. Acabo de leer el versículo 1, donde Jacob le dice a su hijo Isaac: no tomes mujer de las hijas de Canaán, a su hijo Jacob. Levántate y ve para Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Porque esos eran los mandamientos de Dios, que no se contaminaran con mujeres de Canaán. El mandamiento de Dios es que la promesa que Dios le había dado de su descendencia debiera mantener una raza pura en el sentido de lo que Dios había determinado. No se podían contaminar con otras razas mestizas que se habían mezclado, como eran los cananeos, los queteos. Y entonces le está diciendo el mandamiento de Dios. Isaac se centra en lo que Dios dijo en sus mandamientos. Hermanos, ¿conoce usted los mandamientos de Dios respecto a lo básico de su familia? Hay mandamientos básicos de Dios para nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo, ¿verdad? Básicos para nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre, y le enseñamos eso a nuestros hijos. Básicos. No exasperéis a vuestros hijos. Básico, ¿verdad? Ama a tu esposa, varón, como Cristo amó a la iglesia. Básico. Sujétese a su esposo, así como al Señor. Básico. Hay tantos mandamientos, hermanos, que debemos de apegarnos a ellos. Aunque a veces, ay, híjole, es que este muchacho ya lo agarré personal con uno de mis hijos porque ya lo traigo, y hermano, en el calor de la batalla se dejo llevar por lo que veo y no por lo que creo. Hombre, es que este esposo no es bien necio y no voy a hacer lo que él dice porque siempre es lo mismo con él. Sujétese. En el calor de la batalla se va a querer dejar llevar por lo que ve, no por lo que cree. Ay, es que pues yo sí estoy amándola, pero a mi manera, pero la amo. No, el Señor no dijo así, dijo a la manera del Señor, como Cristo amó a la iglesia. Pero en el calor de la batalla de mi carne no quiero hacer eso. Por lo que yo veo, por lo que yo siento, no, debo actuar por lo que creo. Hermanos, ¿cómo puedo hacer eso? Recordando sus mandamientos. Isaac recuerda el mandamiento de su padre, de Dios a Abraham, de Abraham a él, y él se lo va a decir a sus hijos. Claramente él recordó lo que le dijo Abraham a Isaac, y ahora él dice: hijo, así tiene que ser. Número 2, exaltando sus atributos. Versículo 3. Mira la forma en que se refiere a Isaac. ¿Qué diferencia? Vea cómo actúa Isaac y cómo actuó Rebeca. Rebeca haciendo muchas cosas, Isaac creyéndolas. Muy diferente. Mira el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mire, dice Isaac: Dios, hijo, Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Dios, es lo que está diciendo cuando menciona la omnipotencia de Dios. No hay nada imposible para Dios. Isaac desconoce gran parte de la trama, de lo que hay detrás de todo ese enredo familiar. Isaac desconoce gran parte de eso. Isaac no está muy al 100% de todo lo que está ocurriendo en casa, como a veces ocurre entre nosotros, entre las familias. Y a veces es mejor así, hermanos, no meterse en tantos chismes. Tómese de la palabra de Dios y ahí quédese. Que me dijeron que vino fulanito y que me trajo esto, y a ver, ¿y qué le dijiste? No, le hubieras dicho que no. Quédese
enfoques en la palabra de Dios. Si le vienen con un chisme, dirígelos a la palabra de Dios, o mejor no diga nada. Así está Isaac. Viene Jacob y escuchó a su esposa Isaac. Isaac no le dice a su esposa: eres una mentirosa, o ¿por qué te metes? Él no sabe qué está pasando, él está creyendo, él está tomándose de la promesa de Dios, creyendo en el plan de Dios. Él está en otro canal. Dios se va a encargar de su esposa de alguna forma, de alguna manera Dios va a corregirla. Si Isaac no sabe aquello, Isaac está metido en su canal y le dice a su hijo: el Dios omnipotente te bendiga, y le habla de sus atributos, exaltando sus atributos. Cuando trata un problema con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no olvide mencionar los atributos de Dios, que siempre son necesarios, indispensables, útiles, y le glorifican. El Dios poderoso, cuando hay una situación difícil de enfrentar, te bendiga. Él es bueno, Él sabe lo que necesitamos, y vas a ver que va a cumplir su promesa. Te haga fructificar, es generoso. Hijo, Dios es generoso, y te multiplique. Él siempre da más de lo que nosotros merecemos, y a Él no le falta, le sobra, hasta llegar a ser multitud, y te da la bendición. Dios es fiel, Él va a cumplirlo, hijo, Él lo va a hacer. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue Abraham, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Así fue como lo envió. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros compañeros, con los vecinos, cuando hay conflictos. Necesitamos ver las circunstancias de acuerdo a lo que creemos, no a lo que vemos, para poder mantenernos en el plan de Dios, para poder entender el plan de Dios, para que sepamos, hermanos, que el plan de Dios es a prueba de errores. Somos nosotros los que nos quedamos fuera del plan de Dios. El plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios se llevará a cabo, con usted o sin mí, pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantenerme bajo ese plan, de acuerdo a lo que creo, no a lo que veo. La perspectiva de Rebeca era: esto se está saliendo de control, Dios no sé qué vaya a hacer, y Dios no ha suplido esto, no ha suplido aquello, yo tengo que pedir un préstamo, yo tengo que decir este consejo a mi hijo, yo sé que no es lo mejor, pero si no hago esto, ¿quién va a hacerlo? Hermanos, tengan cuidado con eso. Una mamá recientemente, en su frustración porque supuestamente no se hacía nada en favor de su hijo, que sufría bullying o agresiones verbales y a veces físicas, era el argumento de la mamá. Le dijo a su hijo: mira, hijo, si te muerden, muerdes, si te pegan, pegas, si te patean, patea, porque ya estuvo bueno. No es justo, esas son las palabras que usó, no es justo. Y le sigan molestando. Igualito que Rebeca. A veces así somos. En un supuesto bien, porque no es justo, tenemos que hacer lo justo. También tú pegas, también tú muerdes. Eso es lo que está diciendo a sus hijos de Rebeca. Eso es lo que hacemos a veces. Hermanos, tengan cuidado con ellos. ¿Sabe qué? Hagan lo que hizo Jacob. Dios sabe, hijo. Miren, le dijo tantas cosas cuando Jacob le recuerda los atributos de Dios en esa oración. El Dios omnipotente, el que ve todas las cosas, el que no se le pasa nada, el que se encarga de todo. Allí confía, hijo, Él lo va a hacer. Tú ve, vas en tus manos. Isaac entrega a Jacob en las manos de Dios. Rebeca no lo quiere soltar. Interesante. Rebeca tiene a su hijo en sus manos. Aunque le dice que se vaya, lo tiene en sus manos. Y Jacob, aunque está dispuesto a que se aleje de él, está en las mejores manos. Jacob dice: mira, Señor, tú lo prometiste. Isaac dice: tú lo prometiste. Te entrego a mi hijo Jacob, yo lo mando con la bendición que tú me diste. Eso es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra esposa, al esposo, a la familia, a quien sea que entre en conflicto con nosotros, o cuando queremos ayudar. No a la manera nuestra, hermanos, de ninguna forma vamos a cometer errores. Miren finalmente cómo se concluye este pasaje. Primero la perspectiva de Rebeca, luego la perspectiva de Isaac, pero luego en la conclusión, el versículo 6 al 9, entra en escena otra vez
Esaú haciendo algo un poco raro, extraño. Yo no sé si notó esta parte del pasaje, si la leyó, pero esto es lo que pasa aquí. Ahí está Esaú viendo todo, ¿no? Esaú, como Isaac, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Es interesante. Y cómo le había enviado a Padán Aram a tomar para sí mujeres de allí. Y vio cuando le bendijo. Y cómo le había mandado diciendo: no tomará mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y que se había ido a Padán Aram. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Y sabe qué hace Esaú en el versículo 9? ¿Vio lo que hace Esaú? Fue y tomó a una mujer. ¿Con qué propósito cree? Esaú está tratando de enderezar sus malas decisiones. De alguna forma le ha impactado algo de lo que vio en su familia. Muy tarde a mi consideración, pero lo que quiero resaltar aquí en la conclusión, hermanos, es que hay quienes siempre están viendo cómo actuamos. Hay quienes siempre están viendo cómo resolvemos los problemas. Hay quienes siempre están evaluando nuestro cristianismo. Hay quienes siempre están viendo si creemos realmente en ese Dios que decimos creer o es pura palabrería y pura religión. Y ellos van a intentar hacer lo que vemos o van a ser afectados por lo que ven que hacemos. Ellos van a ser impactados por lo que nosotros hacemos o van a ser afectados por lo que nosotros hacemos. Aquí eso nada más quería resaltar que Esaú intenta, yo creo que más por la influencia de esa última plática de Jacob con Isaac y por la influencia de Isaac. Él había escuchado muchas veces esto y nunca lo entendió, por cierto. Esaú nunca entendió el asunto. Podemos explicarle qué está pasando. Esaú dice en su mente, seguramente, porque ese es el contexto, ¿no? Esaú dice: ok, entonces a mi padre no le gustan las mujeres cananeas, y yo tengo dos. Voy a buscar una descendiente de mi padre. Y se va con Ismael, su tío, y toma a su prima. En ese tiempo era válido, vamos a decirlo, era parte del mandato. Pero toma mujer de la descendencia de Abraham, hijo de Abraham. Pero hermano, por eso digo que nunca entendió el punto. Era el no escogido. Escogió, tomó de las mujeres del hijo no escogido. El no escogido, Esaú, toma una mujer del no escogido, Ismael. Pero él pensaba, así lo interpretó él: pues debe ser una de las hijas de la descendencia de mi padre, de Abraham. Bueno, voy para allá. Él intenta hacer aquello, pensando que así se puede reivindicar un poquito. Y en la conclusión lo que vemos, hermanos, es que nuestra forma de vivir el cristianismo puede dar luz a otros, puede confundir a otros, puede impactar a otros positivamente, puede afectar a otros, pero siempre la forma en que vivimos y hacemos las cosas en relación a Dios, la están viendo otros. Eso es lo que nos deja en la conclusión. Luego desaparece de escena Esaú. Pero ese es el intento que trata de hacer. Mire cómo termina en el versículo 9. Tomó de las hijas de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras dos mujeres. Fue como que quiero reivindicarme un poco, y bueno, tengo dos y ya sé que no le gusta eso a mis padres. Tal vez ahora que no está mi hermano y yo con una mujer de la línea de la descendencia correcta, pues tal vez tengo oportunidad. Y demasiado tarde, demasiado tarde. Eso, por otro lado, para concluir, me deja la reflexión de cuán pobre fue el trabajo de Rebeca y de Isaac para transmitir el plan de Dios a sus hijos. Fue pobre, hermanos, de verdad. Ahí está todo el relato y lo que viene para que me diga, Señor, ¿verdad? Ellos no hicieron el trabajo como debían desde que tenían favoritos, desde que pensaron que ellos podían hacer el plan de Dios sin tomar en cuenta a Dios. Y sin embargo, Dios tiene un plan todavía que no va a dejar de lado y va a llevar a cabo. Pero eso no justifica los errores de los padres.
o de aquellos a quienes Dios les encomendó que su plan fuera transmitido tal cual lo dejó. Hermanos, hay cosas que Dios nos ha dejado a nosotros clarísimas. Más vale que usted sea claro con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con las personas que nos conocen, respecto a cosas que no hay para dónde hacerlo, no hay. Hay veces que le preguntan, oye, ¿y tú cómo ves? ¿Me cuelgo de la luz o no? Le preguntan a un cristiano, es que no, ya tengo 3 semanas sin luz y ya les hablé y no vienen y pues me ayudas a colgarme. Pues, ¿qué te diré? Pero ya vas a pagar mañana. Sí, yo voy a pagar mañana, nomás ayúdame. Ándale pues. Hermanos, en esas formas se deja ver que no creemos el plan de Dios, que no creemos en ese Dios de verdad, de honestidad, de transparencia, de justicia. No creemos en ese Dios con ese tipo de cosas tan pequeñas. Pero luego hay otras más complejas. En cuanto a las decisiones que nuestros hijos tienen que tomar, a veces en el trabajo, a veces con quién se van a casar, a veces qué van a ver cuando están en desarrollo, creciendo, están en nuestra casa, qué les permitimos ver, qué no. A veces negociamos en unas formas que no son bíblicas, no son de acuerdo a la voluntad de Dios, por temor a que se enojen, por temor a quedar mal con el vecino, por temor a no poder entender lo que queremos, y entonces hacemos las cosas de formas que Dios no nos mandó. Y gloria a Dios, Él no nos va a dejar, pero vamos a pagar consecuencias por nuestros propios errores. Al final el Señor no nos va a dejar, pero ¿por qué tenemos que aprender a la mala? Este pasaje entonces, hermanos, nos recuerda finalmente, para que se lleve en la mente el bosquejo, el plan de Dios es a prueba de errores. Que no debes confiar en lo que ves, confía en lo que Dios es, porque Dios no se equivoca. Tú debes creer en Él para enfrentar tus errores. Todos tenemos errores que enfrentar, hermanos. Todos tenemos situaciones ya aventajadas que no debimos haber adquirido. Confía en el Señor, cree en el Señor para enfrentar sus errores. No le saques la vuelta. No lo sigas haciendo como Rebeca. No hagas las cosas por lo que ves, sino por lo que Dios es. Padre, gracias.